Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los pilares de la programación orientada a objetos, el polimorfismo. Así que venga, vamos a sumergirnos en este concepto y a descubrir cómo es posible que una misma opción pueda tener un montón de formas diferentes. A ver, esta es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Dicho así, suena casi a truco de magia, ¿a que sí? Que tú llames a un método y que dependiendo del objeto haga una cosa u otra. Pues al final de esta explicación veréis que no solo tiene todo el sentido del mundo, sino que es una herramienta de diseño potentísima. Para entender bien el polimorfismo necesitamos empezar por los cimientos, por lo que yo llamo el contrato. Y en programación, este contrato suele venir en forma de clases abstractas. Pensemos en ellas como si fueran los planos de una casa. Te dicen dónde van los muros y las ventanas, pero no son la casa en sí. Aquí tenemos la definición de libro. La parte clave, la que hay que grabarse a fuego, es que una clase abstracta es una idea, un concepto. Es una plantilla general que otras clases, ya mucho más concretas, van a utilizar para construirse. Por sí sola está incompleta. Y así es como se ve en código Java. Esa palabrita abstract es la que le chiva al compilador: ojo, esto no es un objeto que puedas crear, esto es solo el molde. Cualquier clase que quiera heredar de producto va a tener que seguir las reglas que pongamos aquí dentro. Y aquí está una de las cosas más interesantes. Las clases abstractas pueden mezclar dos tipos de métodos. Por un lado, los concretos, como getStock. Estos ya vienen con su código. Es una funcionalidad común que todos sus hijos van a heredar tal cual. Pero luego están los abstractos, como calcular descuento. Esto es como una tarea pendiente, una obligación. La clase abstracta dice: todo el que herede de mí tiene que definir cómo va a calcular su propio descuento. Esto lo deja clarísimo. Si intentas hacer un new producto, el compilador te va a parar los pies. ¿Y por qué? Porque te dirá, un momento, ¿y cómo se supone que calculo el descuento para este producto genérico? La clase producto no tiene ni idea. Es una pregunta que solo sus hijos, las clases concretas, saben responder. Vale, ya tenemos nuestro contrato. Ahora viene lo bueno, la recompensa. Vamos a ver cómo esta estructura que hemos montado nos permite tratar a objetos que son súper diferentes entre sí de una manera completamente uniforme. Es aquí donde el polimorfismo empieza a brillar de verdad. La palabra en sí viene del griego. Poli significa muchas y morfos, formas. O sea, muchas formas. El concepto es justo ese, la capacidad de usar una única interfaz, un único nombre, para controlar acciones en un montón de tipos de objetos diferentes. Una sola llamada, múltiples comportamientos. Mirad, aquí lo vemos en acción. Fijaos bien. Las dos variables P1 y P2 las declaramos del tipo producto, nuestro concepto abstracto, nuestra plantilla. Sin embargo, lo que guardan dentro son objetos reales y concretos, un libro y una revista. Esto es la clave, porque nos permite tratar a ambos como si fuesen simplemente productos. Y aquí es donde ocurre la magia. Si llamamos al método getPrecioFinal en P1 y luego en P2, el sistema sabe perfectamente qué hacer. Aunque la línea de código es idéntica, en el primer caso se ejecuta la lógica de descuento específica para un libro y en el segundo la que sea propia de la revista. La misma acción, pero ejecutada de formas totalmente distintas. Pero, a ver, ¿cómo narices sabe Java qué versión del método tiene que ejecutar en cada caso? Bueno, no es magia. Es un mecanismo brillante que se llama vinculación dinámica. Y lo más curioso es que esta decisión se toma en el último momento posible, justo cuando el programa se está ejecutando. Vamos a ver cómo funciona esto por dentro. Vamos a usar un ejemplo súper sencillo para que se entienda. Tenemos una variable de tipo animal, la clase padre, pero está apuntando a un objeto que es de la clase hija, un perro. Cuando el programa se compila, el compilador solo sabe que animal1 es de tipo animal, y punto. No tiene ni idea de qué objeto concreto va a contener. Y ahora la pregunta del millón. Si le pedimos a esta variable animal1 que ejecute el método hacer sonido, ¿qué vamos a oír? ¿El sonido genérico que pueda tener la clase animal o el ladrido específico de la clase perro? Pues claro, se ejecuta el método de la clase perro. Y esto es fundamental. La decisión sobre qué método se llama no se basa en el tipo de la variable, animal, sino en el tipo real del objeto que contiene en ese preciso instante, perro. Este es el nombre técnico de este mecanismo, vinculación dinámica, o en inglés late binding. Lo que ocurre es que la máquina virtual de Java, la JMVM, se espera hasta el momento mismo de la ejecución para mirar qué objeto hay realmente en la variable, y solo entonces decide qué código tiene que correr. Esto le da una flexibilidad al sistema que es brutal. Para que quede todavía más claro, vamos a contrastarlo. Por un lado tenemos la vinculación estática, que está asociada a la sobrecarga de métodos. Esto es cuando tienes varios métodos con el mismo nombre pero con distintos parámetros. El compilador lo resuelve todo antes de empezar.
Por otro lado, la vinculación dinómica, la que estamos viendo, está ligada a la sobrescritura, cuando una clase hija redefine un método del padre. Y esta decisión, como hemos dicho, la toma la JVM en tiempo de ejecución, fijándose en el objeto real. Muy bien, la teoría ya la tenemos, pero ¿por qué nos importa tanto todo esto? O sea, en el día a día, ¿para qué sirve? Pues porque el polimorfismo, gracias a esta vinculación dinámica, nos trae unos beneficios prácticos gigantescos que hacen que nuestro software sea muchísimo mejor. Aquí las tenemos. La extensibilidad es increíble. Mañana podemos crear una clase audiolibro que herede de producto y todo el código que ya teníamos para gestionar productos funcionará con ella sin tocar ni una sola línea. Nos permite escribir código mucho más genérico, reutilizable y, en general, hace los sistemas más flexibles y fáciles de mantener a largo plazo. Ahora bien, como se suele decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El polimorfismo es muy potente, pero para que funcione bien y de forma segura, tenemos que seguir una regla fundamental, un principio que garantiza que nuestras jerarquías de herencia tengan lógica y no nos den sustos. Este es el famoso principio de sustitución de Liskov. Dicho en cristiano, una clase hija tiene que poder usarse en cualquier sitio donde se espere a su clase padre, sin que el programa se rompa o haga cosas raras. Básicamente, el hijo tiene que respetar el contrato que estableció el padre. Y este es el ejemplo clásico que demuestra cuándo se rompe esta regla. Un rectángulo tiene una propiedad clara. Puedes cambiar su ancho y su alto de forma independiente. Si hacemos que la clase cuadrado herede de rectángulo para que siga siendo un cuadrado, si cambiamos su alto, también tenemos que cambiar su ancho. Y aquí viene el problema. Un código que espera un rectángulo se rompe, porque al cambiar el alto a 5, el ancho que había puesto a 10 también se cambia a 5. La conclusión es potentísima. Aunque conceptualmente un cuadrado sea un tipo de rectángulo, en términos de comportamiento no lo es. La herencia no puede modelar solo atributos, tiene que modelar un comportamiento compatible. Cuando la clase hija no puede cumplir el contrato de la padre, la herencia simplemente es una mala idea. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Hemos visto que la herencia crea una relación muy fuerte, un acoplamiento entre la clase padre y la hija. ¿Qué pasa si necesitamos este polimorfismo pero sin esa rigidez? ¿Hay alguna manera de definir solo contratos de comportamiento sin compartir nada de la implementación? Pues la respuesta es un rotundo sí, y nos lleva de cabeza a nuestro próximo gran tema, las interfaces.